Las pérdidas de agua potable y estrategias para su reducción. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Nancy González. El tema que voy a tocar el día de hoy representa un problema, pero también representa una oportunidad de mejora en el uso racional del agua potable en Lima Metropolitana, donde el estrés hídrico es un problema con el que convivimos día a día. Esto quiere decir, cada día aumenta más la demanda del agua potable a pesar de que no tenemos mayores fuentes. A pesar de toda esta problemática, según la SUNAS, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, en el 2017 nos indica que Lima registra un porcentaje de agua no facturada de 28%, agua desperdiciada. Esto quiere decir que de cada 100 litros producidos, 28 litros se pierden antes de llegar al consumidor final. Por ello, es importante estudiar estas pérdidas, entender su procedencia, identificarlas y cuantificarlas para así poder evitarlas o reducirlas. A continuación, les daré a conocer en qué consisten estas pérdidas y cuáles son las estrategias que tenemos que aplicar para poder minimizarlas. Según la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional GIS, en su informe del 2011, nos define a las pérdidas de agua potable como el volumen de agua perdido entre el punto de suministro y el medidor del cliente, debido a diversas razones. Las pérdidas de agua se clasifican en dos grandes grupos. El primero son las pérdidas aparentes y el segundo las pérdidas reales. Las pérdidas aparentes son un volumen que sí fue utilizado por un consumidor, pero la empresa prestadora de servicios no lo contabilizó. Y las pérdidas reales son una pérdida en el volumen de agua en algún punto del recorrido entre la fuente y el consumidor final. A su vez, las pérdidas aparentes y reales también se clasifican. Las pérdidas aparentes tienen dos tipos, son los consumos no autorizados o conexiones clandestinas y los errores en la medición y en el manejo de datos, que son por la inadecuada toma de datos y la gestión de la información dentro de la empresa prestadora. Las pérdidas reales se clasifican en tres tipos, las fugas o pérdidas en las estructuras de almacenamiento que llegan a ser por la infiltración o por fisuras o por errores en la estanqueidad de los reservorios o cisternas o estructuras de agua. También el siguiente grupo son las fugas en redes, que son por roturas, fisuras, por altas presiones o fallas en accesorios o en válvulas dentro del mismo sistema de redes de agua potable. Y por último tenemos a las fugas en las conexiones domiciliarias, que se dan en la misma toma de agua o dentro del domicilio. O sea, este agua sí llega al domicilio del usuario, pero no es consumido por este. Para reducir las pérdidas de agua potable deberán aplicarse diversas estrategias según el caso y el tipo de pérdida. La correcta aplicación de una estrategia va a determinar el éxito o fracaso en la búsqueda de minimizar este volumen desperdiciado. Las estrategias para la reducción de las pérdidas aparentes se dividen en dos. La primera es la aplicación de la micromedición para obtener mayor precisión en el cálculo del consumo de agua. Y la segunda es la automatización de los sistemas en la toma de información, que significa el uso de la tecnología para eliminar errores. Es un sistema con un costo bastante elevado y por lo tanto tiene que evaluarse frente a otras alternativas y de acuerdo a la capacidad económica de la empresa prestadora de servicio. Las estrategias para la reducción de las pérdidas reales. Tienen tres estrategias. Básicamente se van a enfocar en reducir el volumen perdido en el recorrido del agua en todas las redes de agua potable. La primera es la de zonificar o sectorizar los sistemas. Esta es una estrategia que puede aplicarse tanto preventiva como correctivamente. Según Vela, en 1994, en su página 48, nos indica que este sistema o esta estrategia va a permitir controlar periódicamente las presiones y caudales, procediendo primero a prelocalizar aproximadamente los defectos importantes, mediante el método inverso a base de un modelo matemático, y localizándolas finalmente mediante correlación acústica. Esto con el fin de evitar o minimizar y poder impactar rápidamente cuando se encuentre una pérdida o una fuga. La segunda estrategia es la gestión de las presiones en las redes. Según Chachkov, el 2001 en su página 140 nos dice, al subir la presión, el tamaño de las aperturas que producen una fuga incrementa, y esto hace que se pierda más agua. Esto significa que un seguimiento y control de las presiones en un sistema de agua potable va a favorecer a la reducción de las pérdidas. La tercera estrategia es la rehabilitación de las tuberías. Es una medida preventiva cuando el material tiene varios años de trabajo y una medida correctiva cuando ya se presenta la fuga y esta es detectada.
En resumen, las pérdidas de agua potable en un sistema de abastecimiento representan un problema bastante importante que puede ser evitable o reducible. Se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a la naturaleza de estas pérdidas, las pérdidas aparentes y las pérdidas reales. Además, sabemos ahora que podemos evitar estas pérdidas mediante estrategias como la micromedición, la automatización en la toma de la información, la zonificación de las redes, la gestión de las presiones y la rehabilitación de las tuberías. Estas medidas representan medidas tanto preventivas como correctivas de acuerdo a las condiciones actuales del sistema y al momento en que vamos a aplicarlas. Por lo tanto, entender el origen de las pérdidas nos va a permitir hallar las estrategias hacia su solución. Un día, esos 28 litros perdidos por cada 100 producidos serán aprovechados correctamente y permitirán abastecer a millones de habitantes que hoy no cuentan con un servicio de agua potable, no solo en Lima, sino también en todo nuestro país. Muchas gracias.